Y este es el artículo, el último que publicamos hace más o menos unos 2 meses, donde ya tenemos este prototipo de máscara con todos los sensores incorporados y todavía seguimos evolucionando con otros modelos de máscara, tratando de hacerlo cada vez más pequeño. No obstante, pues de que el equipo, digamos que en principio lo que hemos observado con los animales es que no les genera mucho estrés, los animales rápidamente se adaptan al equipo, si la idea es tratar de que sea cada vez lo más pequeña posible. Ustedes seguramente conocen esos trabajos, hay varios de este tipo de trabajos donde se hacen las comparaciones de los diferentes equipos para medir emisiones de metano en rumiantes, tanto los equipos o alternativas in vitro, estimaciones a través de ecuaciones de regresión, las cámaras respirométricas, las cámaras, digamos, donde los animales solamente incluyen la cabeza con cámaras ventiladas, la técnica del SF6, el politúnel, en fin. Hay una gran cantidad pues, de técnicas, todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo diría que difícilmente encontraríamos un equipo o una metodología que sea precisa, exacta y que cumpla con todos nuestros requerimientos. Siempre vamos a encontrar ventajas y desventajas. En el caso particular de la máscara espirométrica, nosotros en nuestra experiencia hemos logrado identificar fortalezas, también hemos encontrado debilidades y puntos críticos, que es muy importante tener en cuenta porque es lo que nos permite, digamos, avanzar en la consecución de equipos cada vez mucho más robustos y más adecuados para este tipo de mediciones. Fortalezas que tiene la máscara, que nos permite medir emisión de metano y otros gases con animales en pastoreo en tiempo real. Mide la cantidad de aire exhalado e inhalado, la frecuencia respiratoria. Mide la frecuencia de los eructos. Tiene bajo efecto en bienestar animal. Hemos tenido unas experiencias bastante interesantes porque a veces le montamos en animales que nunca ni siquiera han tenido un jaquimón y le montamos la máscara y muy rápidamente, en menos de 10 15 minutos, ya los ve uno pastoreando. Así como hay animales que pueden tardar hasta 1 hora antes de tranquilizarse, de pasar, digamos, como el susto y comenzar a pastorear o a rumiar. Y nos parece que es bastante interesante porque la verdad los animales se acostumbran muy rápidamente. Y el acostumbramiento no solamente tiene que ver con el animal que está portando el jaquimón y la máscara, sino también con el resto de animales que están en el grupo, porque nosotros hemos procurado que los animales no estén aislados, sino que siempre estén con los demás animales. Entonces, hemos visto también, digamos, unas respuestas bastante interesantes. Hemos trabajado con animales en trópico bajo. Para nosotros también era, digamos, como teníamos cierto prejuicio de que animales cebuinos o con un alto nivel de enrazamiento con cebuinos, pues tuviéramos dificultades porque siempre hemos tenido como el prejuicio de que son animales con un carácter bastante complejo, complicado, pero la verdad nos ha ido muy bien. Hemos hecho ya varios experimentos con animales en trópico bajo y no hemos tenido mayores dificultades. Los animales también se adaptan fácilmente a ese equipo. Es un equipo muy económico, la verdad, supremamente económico. Y cuando hablo de económico, un equipo completo, con el jaquimón, con todos los componentes electrónicos, el equipo completo, puede costar alrededor de unos 60, $70 máximo. La verdad es un equipo muy económico, depende por supuesto también de los sensores que se les vayan a incorporar. Es un equipo muy fácil de fabricar. Nosotros en menos de 2 horas ya tenemos una máscara completa desde cero. Luego hacemos las calibraciones de los sensores. Es muy liviano, es un equipo bastante liviano. Puede pesar menos de 1.200 gramos y se instala muy fácilmente en los animales. Dura muchísimo tiempo porque básicamente no tiene, digamos, componentes que se desgasten. Entonces lo que nosotros hacemos es eventualmente hacer cambio de algún sensor y por supuesto estar recalibrándolo, pero es un equipo que es bastante económico y de mucha durabilidad y se pueden utilizar en varios experimentos. Se pueden utilizar con otras especies. De hecho, nosotros hemos hecho algunas pruebas preliminares, por ejemplo, con equinos, con caprinos, con ovinos, elaborando, por supuesto, máscaras acomodadas al tamaño y al volumen de aire que salen los animales y digamos que ahí vamos avanzando con esos otros prototipos.
No se requiere ningún Sí. tipo de equipo especial. Hay muchas alternativas en términos de placas electrónicas, aunque nosotros, digamos, nos hemos casado porque ya la conocemos muy bien a una placa que se llama Arduino Uno y varios de sus variantes. La verdad es que existen otras alternativas electrónicas y depende mucho pues de la experiencia que cada quien tiene. Y como les digo, se le pueden incorporar muchos sensores. Hay una gran variedad de sensores y depende muchísimo pues de las necesidades que tenga el investigador. ¿Qué debilidades hemos encontrado nosotros con el equipo? Por supuesto que cuando hablamos de metano, solamente mide el metano evacuado de manera craneal. Es un reto la medición del metano evacuado vía anal. Hemos estado trabajando en eso. Como les digo, hemos venido trabajando también en un prototipo que nos permita también hacer medición de las evacuaciones, de las flatulencias. Hemos ensayado ya con caprinos y con ovinos y ya hemos avanzado ahí un poco en ese sentido. Entonces creemos que probablemente en cuestión de un año ya tengamos un prototipo que sea funcional. Y que la idea es incorporarlo también a la misma placa electrónica, es decir, que simultáneamente nos permite hacer las mediciones también de las evacuaciones anales. Los animales igual requieren un periodo de adaptación. En los experimentos que nosotros hemos montado, nos gastamos más o menos unos 10 a 12 días de adaptación. Inicialmente una adaptación a los jaquimones, luego utilizamos unas máscaras que llamamos de utilería, en donde es casi que la misma máscara, pero realmente no tiene sensores, está vacía y es para que los animales y los del grupo se vayan adaptando al equipo y finalmente ya utilizamos las máscaras espirométricas. Los componentes electrónicos, por supuesto, pueden ser afectados por golpes, por la lluvia, de tal manera que es muy importante poner mucha atención cuando nosotros tenemos los animales en potreros. Siempre hay alguien poniendo cuidado para evitar que haya algún daño del equipo, a pesar de que también los protegemos, les colocamos unos cauchos, unas espumas para tratar de proteger los componentes electrónicos. Hasta el momento no hemos tenido problemas con eso, pero siempre es necesario tener esa precaución de que se vayan a dañar y que pensemos que estamos registrando información y al final del periodo no tengamos absolutamente ningunos datos. Entonces eso es muy importante y es una debilidad que tiene el equipo. Y lo otro que es una debilidad relativa es el hecho de que los componentes electrónicos hay que importarlos, pero cada vez es más fácil, es más barato y de hecho incluso en estos países latinoamericanos ya uno encuentra muchos almacenes que venden ese tipo de componentes electrónicos. Hay algunos que son mucho más escasos, entonces lo que nosotros hemos hecho, porque nos sale además más económicos, es hacer la importación directamente desde la China. Realmente la gran mayoría de los sensores vienen de la China y son bastante baratos y ahora es bastante ágil. Anteriormente nos podíamos demorar hasta 3 meses para esperar recibir algún sensor y ya este año, en menos de 20 días, ya tenemos los sensores, digamos, en nuestras manos. Cada vez es más rápido todo este proceso de importación con la China y son bastante económicos. Pero es parte, digamos, de las debilidades, el hecho de que dependemos de importaciones. Puntos críticos que tienen este tipo de equipo. Bueno, cada máscara tiene que ser elaborado a la medida del tamaño de cada animal, del hocico. Entonces, en eso tenemos dificultades porque no tenemos manera de fabricar, digamos, el componente central de la máscara. Entonces, nosotros lo que utilizamos, por ejemplo, son frascos de plástico en los que se empaca jabón líquido. Dependiendo del tamaño del animal, utilizamos frascos de 1, de 1,8 o de 2,5 litros. Entonces, este tipo de tamaño de frasco se acomoda muy bien, tiene flexibilidad, son resistentes, son económicos, entonces es lo que hemos venido trabajando. Pero lo ideal sí sería poder fabricar unas máscaras que sean mucho más precisas para cada animal. El empaque de las máscaras definitivamente es el punto más crítico de todos porque tiene que quedar muy bien adosada, tiene que quedar hermética para evitar que hayan pérdidas de gases exhalados en los animales. Entonces, en eso hemos avanzado bastante, la verdad, mucho, y ya las pérdidas son prácticamente mínimas, es decir, ya es difícil nosotros encontrar pérdidas con el tipo de máscara y de manera de adosar la máscara al jaquimón, entonces se ha reducido muchísimo las pérdidas de aire exhalado. Los sensores hay que calibrarlos periódicamente.
Eso también es un punto crítico, por supuesto, como cualquier equipo. Las calibraciones son fundamentales para tener, digamos, una cierta seguridad y certeza de los valores que se están obteniendo. Otro punto crítico es que no hay programas, cuando hablo de programas son los software específicos para registrar las variables que se requieren, de tal manera que o hay que elaborarlos o adaptarlos de otros programas. Entonces nosotros hemos hecho tanto lo uno como lo otro. Al comienzo era muy complicado, pues finalmente no teníamos mucho conocimiento sobre programación, pero hemos ido aprendiendo y adaptamos programas que se utilizan para otras finalidades con los sensores, hacemos las modificaciones que requerimos y en algunos casos hemos hecho elaboraciones de software. Hay pues muchos textos, libros, videos que le enseñan a uno cómo programar, entonces ahí poco a poco hemos venido aprendiendo, pero es un punto crítico la programación, porque de ella por supuesto depende la configuración de la máscara y la manera como ésta toma la información. Esto es un punto bastante interesante porque cuando se hace la programación, los sensores o la manera como el equipo va registrando la información de los sensores se hace en orden, lo va haciendo en orden. Entonces, dependiendo del número de sensores, cuando son muchos, por supuesto que la diferencia que hay entre la información del primer sensor y el último puede ser, llamémoslo, significativa. Sin embargo, estamos hablando en términos de milisegundos, pero a veces puede haber un pequeño desfase porque la información no se guarda simultáneamente, sino que se va guardando de manera secuencial, pero uno va aprendiendo también de esas vainas y al final las diferencias son muy pequeñas. Por supuesto que se requiere algunos conocimientos específicos de cómo funcionan los componentes electrónicos y de programación. Y esta parte también es muy importante y es donde nosotros en estos momentos tenemos grandes dificultades. Y es como los equipos registran mucha información. Nosotros podemos tener más de 300.000 datos por cada sensor en un periodo de 12 horas. Analizar ese volumen de información es bastante complejo. Entonces, para nosotros es muy difícil hacerlo. Realmente hemos encontrado una limitante bastante grande. Yo creo que ahí nos toca trabajar mucho en esa formación sobre metaanálisis y análisis pues, de metadatos. Con el nivel de formación que tenemos, la capacidad de sacarle jugo a la información que tenemos hasta el momento, yo diría que es muy pequeña frente a lo que se pudiera hacer. Pero aún así creo que hemos generado bastante información, mucha información. Tenemos mucha información acumulada sin haberla analizado, pero es por eso, porque no tenemos en estos momentos la manera de analizarlo y ese es uno de los puntos críticos más importantes que tenemos en estos momentos. La emisión de metano, básicamente, ustedes lo saben, para medir la cantidad de metano, básicamente necesitamos cuantificar la cantidad de aire exhalado y la concentración. Entonces, para aire exhalado, pues ahí utilizamos unos flujómetros. Inicialmente comenzamos a trabajar con unos flujómetros, así fuera pues en el laboratorio, para medición de flujo de agua, luego pasamos a medición de flujo de aire y finalmente logramos encontrar pues los sensores más apropiados para esto, pero inicialmente las ideas iniciales eran eso, de cómo medir el aire exhalado. Y también comenzamos a encontrar unos sensores bastante económicos y bastante precisos y además muy específicos para medición de metano. En esto también hay una gran gama de sensores de gases de diferente especificidad, pero encontramos unos con un alto nivel de especificidad para metano con los que estamos trabajando en la actualidad. Aquí pueden ver ustedes unos videos de animales portando las máscaras y ahí los ven consumiendo forrajes y sin mayor problema. Los demás animales ya están tranquilos porque se acostumbraron a ver a estos animales portando las máscaras. Y aquí ven ustedes un animal tomando agua sin mayores problemas. Finalmente ellos logran adaptarse al equipo. De tal manera que lo que nosotros hemos visto es que cada vez, digamos, el prototipo se hace mucho más cómodo para los animales. Esa manera, por ejemplo, que ustedes ven ahí de unir la máscara a ese lacito fue un ensayo preliminar para mirar el ajuste, pero eso por supuesto que ha cambiado. Ahí utilizamos jaquimones y utilizamos unas
cintas elásticas que permiten que la máscara se adoce de manera perfecta al hocico del animal. Este fue una innovación bastante interesante porque lo que tenemos son dos alambres que van a hacer contacto con una laminita que va a subir y bajar en la medida en que el animal esté inhalando y exhalando. Cuando el animal exhala, el aire empuja la laminita hacia arriba y hace contacto con el alambre y ese contacto queda registrado entonces en la placa de Arduino. Pero no solamente registra el hecho de que se haga el contacto, sino que además registra el tiempo que la laminita permanece en contacto. Y por lo tanto es una medición del tiempo que dura una inhalación y también una exhalación. Y eso nos ha funcionado bastante bien. Ahí ustedes ven el video y ven la laminita que sube y que baja cuando el animal exhala y el animal inhala. Nos ha funcionado bastante bien. Y aquí tenemos un animal rumiando tranquilamente con su máscara sin mayores problemas y mientras lo está haciendo el equipo está grabando la información y por lo tanto también podemos correlacionar esas actividades que el animal hace de rumiar, de eructar, de pastorear con la información que va registrando la máscara en términos de la frecuencia respiratoria, volumen de aire exhalado, inhalado, concentraciones de metano. Todo eso nos permite correlacionarlo. En el mercado se encuentran muchos tipos de placa de Arduino. Realmente el Arduino, digamos que es una marca que cogió mucho auge a comienzos de este siglo, más o menos después del año 2008-2010, cuando la marca fue liberada. Es una marca de uso libre, de tal manera que no solamente se puede conseguir las placas con la marca Arduino, sino que además se pueden fabricar. Es decir, dependiendo de la necesidad también del investigador, uno puede mandar a fabricar la placa dependiendo de las necesidades, porque la placa es estándar, pero hay una cantidad de componentes que posiblemente no sean necesarios, entonces se pueden eliminar y hacer placas, digamos, cada vez más pequeñas. Entonces, hay una gran cantidad de placas que se consiguen en el mercado y que son bastante económicas. Uno puede conseguir placas desde $2, las más baratas, hasta placas de más o menos unos $10, dependiendo de los componentes. Las placas que nosotros utilizamos, que son las básicas, para el tipo de sensores, son placas de $2 a $3 máximo. Pero las placas pueden tener además unas cosas que se llaman las corazas o los shields y que son extensiones, dependiendo también de las necesidades. Entonces se colocan estas extensiones que van unas encima de las otras sobre la placa inicial. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos grabar la información, utilizamos placas que porten una memoria micro SD. Si se requiere, por decir algo, que la información sea transmitida vía Bluetooth, entonces se colocan las placas que tengan el emisor de Bluetooth o Wi-Fi, es decir, lo que uno necesite, coloca entonces el tipo de coraza que se requiera y hay muchos tipos de coraza, como les digo también, y que también son bastante económicas. Nosotros trabajamos básicamente con tres corazas diferentes. Aquí están los sensores. Está el sensor de flujo de aire. Estos sensores, pues los hay de muchas calibres, de muchas marcas. Son unos sensores que son muy fáciles de calibrar y funcionan bastante bien. Tenemos este sensor de metano, que es el más común. Bueno, el sensor, por ejemplo, el sensor de flujo de aire, es un sensor que puede costar aproximadamente 25, $30 puestos ya en la casa. Es decir, uno lo compra vía AliExpress y en 20 días está en la casa y cuesta $25 entregado ya en la casa. Un MQ4, que es el de metano, hay otros. También este es un sensor electroquímico, puede costar aproximadamente $3 también. Son muy comunes encontrarlos a veces aquí en Colombia, por lo menos se consiguen fácilmente. Hay unos sensores de CO2. Los sensores de CO2 son más complejos porque hay algunos que tienen un límite superior de medición que está muy por debajo de la concentración de CO2 en las emisiones, de tal manera que no sirven. Hay que conseguir sensores que tengan por lo menos unas 100.000 partes por millón,
para que nos puedan funcionar, sensores de temperatura y humedad. Hay varios modelos muy baratos también. Eso pueden costar $2 o $3. Este contador de exhalaciones sí es una innovación nuestra. Yo no he podido encontrar en el mercado, eso lo hicimos nosotros, pero es muy barato. A nosotros no nos cuesta ni $1 una vaina de esas. Le incorporamos unas mini grabadoras de voz, pero también Arduino tiene una grabadora que se puede incorporar y con eso mejorar, digamos, la información que se tenga sobre los sonidos que generan los animales cuando están pastoreando, rumiando, cuando están eructando, por ejemplo. Toda esa información queda grabada y se puede cotejar con la información que guarda el Arduino. En la placa de Arduino, entonces cada sensor además especifica cuáles son los pines en donde se deben de instalar. Cada sensor tiene unos pines de instalación. Pero además, como les digo, hay unas corazas que permiten extender la capacidad de conexión dependiendo pues del número de sensores que se vayan a colocar. Pero cada numerito significa pues la conexión de cada uno de los sensores, de las memorias, de los contadores, de los flujómetros. Eso es otro punto crítico que yo creo que vale la pena aquí también resaltarlos, porque aquí en una placa de Arduino las conexiones se hacen con unos pines, pero que son muy débiles. Entonces se pueden desconectar muy fácilmente y se pierde toda la información. Entonces, para tener certeza y seguridad de que no va a suceder eso, nosotros siempre soldamos los pines, soldamos los cables a la placa, siempre los soldamos y con eso resolvimos todos los problemas que teníamos, que a veces se desconectaban y no sabíamos cuál pin era. Entonces, todo lo resolvimos o soldándolo o colocándole unas corazas que vienen muy buenas porque vienen con tornillitos. Entonces, eso asegura muy bien la conectividad de los sensores a la placa y con eso no tenemos problema. Utilizamos corazas con tornillitos y eso nos va bastante bien. Aquí tenemos una información de más o menos unas 2 horas de emisión de metano. Ahí tenemos concentración de metano que va subiendo y bajando. Aquí tenemos, por ejemplo, guardada cada 200 milisegundos. Pero entonces nosotros también podemos modificar ese tiempo, o sea, lo podemos subir o hasta cada segundo o cada 120 milisegundos. Cuando nosotros lo hacemos a cada 120 milisegundos, digamos que el nivel de detalle es bastante alto. Aquí ustedes ven, por ejemplo, esta gráfica de lo que pasa en concentración de metano entre dos eructos con un nivel de precisión bastante alto. Y eso nos ha permitido ver con mucho detalle lo que pasa durante el eructo y luego del eructo en términos de concentración de metano. Esto es un tipo de gráficas que no se encuentran en la literatura. Nosotros esculcamos bastante y no encontramos ningún trabajo que mostrara las concentraciones de metano con este nivel de detalle y con esa manera como se pueden evacuar ese metano. Y a partir de eso, pues pudimos por primera vez hacer una modelación de esas emisiones, por lo menos de concentración de metano. Esto es de volumen de aire exhalado. Ahí lo tenemos también en esas 2 horas. Y podemos ver en detalle también lo que sucede con el aire exhalado e inhalado alrededor de un eructo y entre eructo y eructo. Y eso nos permitió también corroborar la información que ya se había publicado sobre lo que sucede alrededor del eructo, lo que nos da además a nosotros mucha confianza de que efectivamente el equipo está haciendo las mediciones correctas porque ese tipo de cambios en el volumen de aire exhalado e inhalado corresponde con lo que la literatura ha señalado al respecto. Esa es una gráfica de inhalaciones y exhalaciones. Como es un sensor, recuerdan ustedes que es una latica que sube y toca un alambrito y cuando baja en la inhalación toca otro alambrito. Entonces lo que hace es eso, cuando toca el alambrito, cuenta el número 1 y cuando baja la latica y toca el otro alambrito, es una inhalación y cuenta 0. Pero además de contar 1 y 0, cuenta el tiempo que dura en cada uno de esos eventos. Aquí tengo un ejemplo. En este primero que ven ustedes a mano izquierda, la permanencia de la latica durante la exhalación fue de 923 milisegundos. Luego bajó una inhalación de 1076 milisegundos y así sucesivamente.
O sea, una información que puede posteriormente ser utilizada para analizar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria y asociarla con la adaptación de los animales al clima o adaptarlo o que sea una información que nos sirva para determinar el estado de salud del animal, cosas así por el estilo. Esto, por ejemplo, son los datos del sensor de temperatura y humedad, que como se miden simultáneamente, lo podemos también asociar, por ejemplo, con frecuencia respiratoria. Y esta es una gráfica sobre la información que genera la grabación y que luego la asociamos con la actividad que el animal está realizando, se está adoptando, pastoreando, consumiendo o descansando, etcétera, ¿cierto? Como les digo, se pueden incorporar otro tipo de componentes como GPS para mirar el recorrido de los animales, cuántos metros está caminando, o conexiones Bluetooth, Wi-Fi, temperatura corporal, sensor de frecuencia cardíaca, muchos tipos de sensores. Es decir, aquí lo único que uno necesita es imaginación para mirar qué tipo de sensores puede incorporar. Y ya para terminar y para mostrar efectivamente el nivel de tranquilidad que los animales tienen con una máscara respirométrica, aquí tenemos esta vaca dándole de mamar a su ternerito y ella ahí rumiando sin ningún problema. Bueno, este era entonces lo que tenía preparado para ustedes